Hola a todos. Hola a todas, seguimos con el tema del arco capaz. De los conceptos previos que necesitamos, hemos visto en vídeos anteriores el ángulo inscrito, El ángulo central. Esto está visto en 2 vídeos anteriores. y ahora vamos a ver la relación que existe entre el ángulo inscrito y el ángulo central en una circunferencia. Bien, dicho sucintamente, antes de verlo en detalle, a cada ángulo inscrito en una circunferencia le corresponde un ángulo central. ¿Esto qué quiere decir? Si yo considero este ángulo inscrito, veo que si tomo este ángulo central y hago pasar los lados por A y B, se corresponden. Se corresponden, es decir, me determinan los mismos dos arcos en la circunferencia. Bueno, esto lo podemos ver también aquí y aquí. Ahora vamos a pasar a verlo en detalle. Pero repito, para cada ángulo inscrito en la circunferencia hay un ángulo central que le corresponde. Vamos a pasar a estudiar con más detalle la relación entre el ángulo inscrito y el ángulo central en la circunferencia. Bien. Vamos a ver varias posibilidades. Primero vamos a hablar genéricamente de lo que sucede y luego vamos a ver una serie de posibilidades. Muy bien. Yo voy a tomar este punto de aquí como vértice. Voy a trazar un ángulo inscrito en la circunferencia del tipo de ángulo agudo, es decir, quedando estos puntos A y B que dividen a la circunferencia en dos arcos mediante la cuerda AB, quedando por debajo del centro. Muy bien. Para este ángulo inscrito que tiene aquí este vértice, le corresponde un ángulo central. ¿Qué quiere decir esto de que le corresponde? Sabemos que en el ángulo central el vértice es el centro de la circunferencia. Y que le corresponde quiere decir que los lados los vamos a hacer pasar por A y B, para que el ángulo inscrito y el central se correspondan. Así que yo voy a trazar este ángulo central, que es el que corresponde a este ángulo inscrito. He llamado alfa al ángulo inscrito. El ángulo inscrito mide siempre la mitad del central que le corresponde, es decir, este ángulo central que le corresponde a este ángulo inscrito siempre va a medir 2 alfa. Alfa inscrito siempre mide un medio del central que le corresponde. O lo que es lo mismo, el central que corresponde a alfa siempre mide el doble de alfa. He preparado aquí nuevamente un ángulo inscrito y el ángulo central que le corresponde. Bien, en este caso yo he trazado un ángulo inscrito de 60 grados. Vamos a comprobarlo con el cartabón. Este ángulo mide 60 grados. Quiero que os fijéis en una cosa. A y B determinan este arco, que es el de menor longitud, y este otro que es el de mayor longitud. Bien, voy a considerar este arco, el que queda por encima de A y B, es decir, A y B quedan por debajo del centro.
Yo he cogido este vértice para trazar este ángulo inscrito. Voy a coger otra serie de puntos, por ejemplo este de aquí. Bueno, vamos a ver, por ejemplo este de aquí. A este punto le voy a llamar 1. También voy a coger otro punto, vamos a ver, de esta manera, justo en la perpendicular entre A y B, este punto de aquí, le voy a llamar 2. Voy a coger este punto por aquí, le voy a llamar 3 y a este le voy a llamar 4. Voy a dibujar los ángulos inscritos que tienen vértices en los puntos 2, 3 y 4 y cuyos lados también pasan por A y B, puesto que eso es posible de hacer. Es decir, para A y B, considerando este arco, tengo multitud de puntos que pueden ser vértices de un ángulo inscrito cuyos lados pasen por A y B. El ángulo central que corresponde a un inscrito mide el doble del mismo, siempre. Es otra manera de decir lo que habíamos dicho antes, que para un ángulo alfa inscrito siempre mide un medio del central que le corresponde. Bien, aquí he trazado un ángulo inscrito de 60 grados. Sus lados pasan por A y B. Considerando este arco de aquí, he tomado estos puntos como vértices y he trazado también ángulos inscritos que pasan por A y B. ¿Qué observamos? Todos estos ángulos inscritos tienen un mismo central que le corresponde, de lados azules. El ángulo con vértice del 1 medía 60 grados. El ángulo con vértice en 2 le corresponde este central. Este central mide el doble que el inscrito. Luego debe medir efectivamente igualmente 60 grados. El ángulo amarillo, el ángulo con vértice en 3, le corresponde el central de 120 grados. Luego mide 60 grados. El ángulo verde, el de vértice en 4, le corresponde el central que veis aquí. Mide 60 grados. Es decir, si yo tomo como vértices cualesquiera de estos puntos de este arco, del de mayor longitud, y trazo el inscrito que tiene ese punto como vértice y cuyos lados pasan por A y por B, siempre van a medir 60 grados. El central que les corresponde mide 120, por lo que se ha dicho aquí y aquí. Vamos a ver otra posibilidad. Esta era la posibilidad que hemos comentado en un vídeo anterior, en el que el ángulo inscrito es agudo. Aquí tenemos otra posibilidad. El ángulo inscrito es de 90 grados. Ya sabemos que cuando A y B son el diámetro de la circunferencia, este ángulo inscrito es de 90 grados. Bien, si yo tomo cualquiera de estos puntos de este arco de aquí, el central que le corresponde es este ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados pasan por A y B. Este ángulo tiene que medir el doble que el inscrito, 180 grados, y cualquiera de estos ángulos mide 90 grados. Cuando yo tomo A y B por encima del centro de la circunferencia, el ángulo inscrito es obtuso, es mayor de 90 grados. Bien, veamos el ángulo verde. El ángulo verde pasa por A y B. El central que le corresponde es este ángulo de aquí. El ángulo verde le voy a llamar alfa. Este de aquí es 2 alfa, siempre. Si tomo cualquier otro punto de este arco,
el arco de menor longitud y trazo el ángulo inscrito que pasa por ahí B, el que le corresponde a este central, va a medir igualmente alfa. No importa cuál de estos puntos yo tome como vértice, la medida va a ser siempre alfa y siempre va a ser la mitad del central que le corresponde, que es este de aquí.